Hola chicos, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre ángulos. Vamos a ver sobre la definición de ángulos para poder comenzar y entender ese tema. En la definición de ángulos nosotros tenemos como concepto básico de que es un espacio formado por dos rayos de origen común. El origen común sería este punto que está aquí. Acá tenemos ángulo. Un ángulo alfa formado por dos rayos OA y el rayo OB. ¿Ok? Aquí lo estamos nombrando como sus elementos. ¿Sí? El OA y el OB serían rayos. ¿Sí? Pero aquí mismo en esa figura vamos a ver estos puntos o estos elementos. Por ejemplo, ese punto O sería el vértice. Esta figura, ¿sí?, sería el ángulo alfa. Se simboliza o se denota de esta manera: ángulo alfa. ¿Sí? En algunas situaciones le ponen como una especie de arquito arriba. También simboliza el ángulo alfa. O en otras situaciones en que no está la figura alfa, se puede colocar ángulo AOB. AOB. Son tres formas como se podría denotar un ángulo determinado. Entonces el alfa, que sería para nosotros, sería el ángulo. Sería nuestro ángulo. ¿Ok? Y el punto O, ¿qué cosa era? Vértice. Entonces acá tenemos lo más importante o resaltante en los elementos de un ángulo. Conclusión entonces: el ángulo se forma por la unión, ¿sí?, de dos rayos, en este caso OA y OB, en un punto en común, que sería el vértice. Ahora vamos a ver la clasificación de los ángulos. Acá tenemos tres ángulos. Según sus ángulos, ¿sí?, se van a clasificar de esta forma. En este caso, este ángulo beta se va a llamar agudo. Beta va a ser agudo. ¿Y por qué va a ser agudo? La teoría dice lo siguiente: un ángulo es agudo cuando el ángulo es mayor que 0, pero menor de 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces un ángulo agudo es aquel ángulo que está entre 0 grados y 90 grados. ¿Ya? Ahora vamos a ver el siguiente ángulo que estoy señalando aquí. Este ángulo se llama ángulo recto, que también se le simboliza con un cuadradito en el ángulo. Beta sería un ángulo recto. ¿Y qué condición cumple para que sea ángulo recto? En que el ángulo sea igual a 90 grados, no mayor, no menor, 90 grados directamente. ¿Ok? Ahora vamos a ver el otro tipo de ángulo. En este caso el beta se va a llamar ángulo obtuso. El ángulo obtuso tiene la característica de ser un ángulo, en este caso beta, mayor de 90 grados, pero menor de 180 grados. Cuando el ángulo es mayor de 90, pero menor de 180, como es en este caso, es un ángulo obtuso. ¿Está claro? Vamos a ver un ejemplo como resumiendo de esto, ¿sí?, en cada caso. Por ejemplo, un agudo podría ser, vamos a imaginarnos, 45 grados, 37 grados, todos los ángulos, inclusive hasta 89 grados. Todos los ángulos menores de 90. En el recto no hay otro ejemplo más, tiene que ser 90 grados. Y en el ángulo obtuso tiene que ser mayor de 90, o sea, puede valer 91, ¿sí? Puede valer 120 de repente, qué sé yo, ¿no? Hasta 179, valor entero. Ahora vamos a ver, según la característica que tiene con otro ángulo, o la similitud que tiene con otro ángulo. Por ejemplo, tenemos los ángulos complementarios, los ángulos suplementarios. Por allá tenemos opuestos por el vértice,
y, bueno, una característica que se da dentro de un ángulo, ¿no? Vamos a comenzar con los ángulos complementarios. Dos ángulos serán complementarios cuando suman 90 grados. Esa es la teoría. O sea, si aquí ya le pongo alfa y aquí le pongo beta, entonces alfa y beta son complementarios. ¿Sí? Complementarios. ¿Por qué? Porque alfa más el beta es igual a ¿cuánto? A 90 grados. ¿Ok? A eso se le llaman ángulos complementarios. Otra forma también de expresarlos. Te dicen, ¿cuál es el complemento de alfa? El complemento de alfa sería beta. ¿Y cuánto es el complemento de beta? Alfa. ¿Por qué? Porque los dos suman 90 grados. Hay una forma de expresar el complemento. Complemento, por ejemplo, de alfa. ¿Qué significa esto? 90 menos alfa. Veamos acá. Complemento de 70, un ejemplo cualquiera. El complemento de 70 es 90 menos 70. ¿Y cuánto es 90 menos 70? Muy bien, 20. ¿Correcto? ¿Y por qué? Porque 70 más 20 es 90. Ahora vamos a ver ángulos suplementarios. En los suplementarios también cumplen una situación muy similar al complementario. A diferencia del de arriba, es que acá no suman 90, sino suman 180. Vamos a ponerle ángulo A y ángulo B. El ángulo A minúscula y el ángulo B minúscula deben de ser suplementarios. ¿Por qué son suplementarios? Porque simplemente A más B me debe dar 180 grados. ¿Estamos de acuerdo? Veamos una forma como se expresa. ¿Cuál es el suplemento de A? B. ¿Y cuál es el suplemento de B? A. O sea, el suplemento de 1 es lo que le falta para llegar a 180. Veámoslo de otra forma. Suplemento de, vamos a ponerle X, es igual 180 menos X. Vamos a colocarle un valor numérico. Un ejemplo. Suplemento de 100. A ver, un valor fácil. ¿Cuál es el suplemento de 100? 180 menos 100. ¿Cuánto sería? Muy bien, 80. ¿Y por qué 80? Porque 100 más 80, 180. Muy sencillo. Ahora vamos a ver los ángulos opuestos por el vértice. Observen la figura. El puntito que está aquí se llama vértice. Y como vértice, los ángulos que están frente o formados por este vértice se llaman opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice siempre son iguales. O sea, alfa debe ser igual a beta. Siempre. Tenga el valor que tenga aquí y tenga el valor que tenga acá, siempre debemos igualarlo. Ahora vamos a ver qué es una bisectriz de un ángulo. Una bisectriz de un ángulo, chicos, es aquel rayo que corta un ángulo en dos partes iguales, o mejor dicho, en dos ángulos iguales. Aquí he graficado de rojo el rayo OX. OX que está en el medio del ángulo AOB. OX se llamaría bisectriz. ¿Y bisectriz de quién, profesor? De AOB. Muy sencillo. En otras palabras, si OX es una bisectriz, esto quiere decir que AOX, como es aquí, debe ser igual ¿a quién? A X o B, como es aquí. Algunos le simbolizan con un arquito arriba, involucrándolo o indicando que es un ángulo. ¿Sí? Eso es todo, amiguitos, con respecto a la parte teórica. Sí, espero les haya gustado esa clase.